Gracias, Señor, porque venimos delante de un ser tan grande, tan maravilloso, tan asombroso, que nos supera, que se sale de todos nuestros esquemas mentales, de todas nuestras librerías, de todos los cajones de nuestras bibliotecas, de todos los pensamientos teológicos, de todas las definiciones que podemos dar. Gracias porque eres así, Señor, porque eres el, el Dios del universo incontrolable. Pero gracias también porque eres inmutable y porque no cambias y porque todo lo que haces tiene un propósito, porque eres el soberano. Y gracias a que eres inmutable podemos confiar en tus promesas siempre. Por eso, Señor, pedimos que tú nos hables en esta noche a cada uno, que podamos contemplar más la grandeza de Cristo y la obra que Él vino a realizar por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos tu luz y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a poner la guía del PowerPoint para poder seguir un poquito. El otro día también había una pregunta de una hermana que decía, ¿Jesús tenía libertad propia? Es decir, ¿Jesús tenía libertad de elección? Es decir, como se conoce generalmente, ¿tenía Jesús libre albedrío? Y la respuesta, ¿cuál pensáis que es? Por supuesto que sí, porque como habíamos estado hablando acerca del tema de que Jesús se sometía a la voluntad del Padre, pues parece que es como si Jesús no tuviese libertad propia, pero no tiene nada que ver con eso. Como hemos visto, Jesús tenía dos voluntades, una voluntad humana que podía decidir como decide cualquier ser humano, pero también tenía una voluntad divina por tener naturaleza divina y entonces él se sometía siempre a esa voluntad divina del Padre. Pero eso no significa que él no tuviese libertad para decidir. Lo que hemos visto ya, por lo menos un poco, es que él podía decidir pecar, podría decidir pecar, pero nunca lo haría porque su voluntad divina era mucho más grande que su voluntad humana. Además de que él no tenía esa concupiscencia, ni ese deseo, ni esa naturaleza pecaminosa que lo inclinaba a pecar. Así que él fue tentado en todo, como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que esa es la grandeza de nuestro Dios. Y si él no hubiera sido así, y no hubiera sido un cordero santo, inocente, sin mancha, apartado del mal, no habría servido la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Así que es un tema muy, muy profundo todo este. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Si os acordáis, hemos estado viendo en la última clase las herejías. Paula me decía, bueno, ¿ya terminamos con las herejías o no? Porque la verdad que, bueno, hay herejías que son tan sutiles que hasta uno podría decir, bueno, parece que estoy de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Pero claro, luego cuando lo comparas con una doctrina teológica correcta y bíblica, entonces te das cuenta de que sí, puede haber herejías sutiles, pero al final terminan siendo herejías también. Entonces hemos visto un poquito los primeros años de la Iglesia y cómo esos grandes teólogos, los padres de la Iglesia, en los concilios y en las reuniones que tenían y todo el proceso del canon bíblico, la formación del Nuevo Testamento y cómo las iglesias formaron una parte importante de esa decisión de los libros bíblicos, porque en los concilios no se decidía, sino que en los concilios de iglesia se reconocía lo que las iglesias estaban teniendo en cuenta en cuanto a la palabra de Dios. ¿Sí? No eran concilios
ecuménicos en el sentido de que allí decían y votaban, pues yo creo que este libro debe pertenecer al canon, pues yo creo que el libro de Judas no, pues yo creo que este libro no, no era eso, sino que allí se debatían cuestiones profundas, pero realmente el hecho de que tengamos los 27 libros del Nuevo Testamento se debe a que las iglesias nuevotestamentarias, para ellos, debido a una serie de requisitos que vimos en su tiempo cuando estudiamos cómo se formó la Biblia, pues ellos primero iban viendo que fuera un libro inspirado por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y una serie más de cuestiones que ahora no vamos a estar repitiendo. Pero la Biblia que tenemos es una Biblia que el Espíritu de Dios inspiró y que además fue guiando e iluminando a las personas de los primeros siglos para que fuesen preservando esas escrituras en la Biblia que tenemos nosotros hoy. Y de la misma forma, cuando se trata de estudiar Cristología, pues surgían una serie de dudas, una serie de preguntas que son totalmente lógicas y que tienen su porqué, tienen su razonamiento lógico, y a veces como humanos intentamos explicarlas, y es por eso que si nos metemos demasiado con nuestras mentes finitas a intentar definir la infinitud de Dios, es cuando comienzan los problemas. Por eso podemos profundizar, podemos bucear en la palabra de Dios, pero tenemos que saber hacerlo. No vale de nada si tú no has hecho un curso previo, tú no puedes coger un tanque de oxígeno, de nitrógeno, ponerte unas aletas y unas gafas de buceo y echarte a bucear. No puedes hacer eso, porque posiblemente te mueres. Y puedes decir, bueno, pero eso no es para poder respirar debajo del agua. Sí, pero si no haces un curso y si tú no sabes cómo hacer eso, pues no vas a saber cómo funciona. Si tú no tienes un reloj que te va diciendo el tiempo que te queda de oxígeno, y luego, por ejemplo, si tú bajas, pues imagínate, 30 metros de profundidad, luego tienes que ir haciendo, a medida que vas subiendo a la superficie, tienes que ir haciendo una serie de paradas, ¿eh? Y a veces tienes que estar 2 horas, por ejemplo, a 7 o 8 metros sin subir más arriba, porque si no se forman en la sangre una especie de burbujas que te pueden dar una especie de coma respiratorio, por decirlo así, y entonces te puedes morir. Entonces, profundizar en la Biblia también es muy bonito, pero tenemos que tener un curso, tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que saber interpretar las cosas para no querer pues entrar en las profundidades de Dios y quedarnos ahogados allí sin saber pues salir de allí, ¿no? Aunque bueno, por supuesto que la Biblia no es complicada como el mar en ese sentido, es solamente un ejemplo. Bueno, entonces hemos visto a las primeras iglesias, pero vamos a ver qué sucede con el tema de las confesiones y la doctrina cristológica cuando viene el tema de la reforma. Cuando vamos al tema de la historia de la Iglesia y vamos a ver, por ejemplo, a Martín Lutero, o vamos a ver a Juan Calvino, o vamos a ver a Zwinglio, que fueron tres de los líderes más importantes de esa época, encontramos, por ejemplo, una doctrina común que forma parte del artículo segundo de la Iglesia Anglicana. No te asustes, ¿vale? Porque a lo mejor estás viendo este y dices, uy, pero yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Anglicana. Bueno, esto no se trata de cosas, digamos, de doctrinas secundarias o de formas de iglesia, sino que se trata de una definición cristológica. Y en esas definiciones cristológicas, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana, la confesión de fe de Westminster, que es muy importante, y también el catecismo de Heidelberg, fueron doctrinas que se establecieron ya hace 400 o 500 años y que siguen siendo todavía la norma de nuestras iglesias evangélicas
en lo que tiene que ver con la soteriología cristológica. Por ejemplo, una doctrina común en cuanto a Cristo que aparece en esta serie de artículos y de confesiones es esta que voy a leer ahora. El Hijo, que es el Verbo del Padre, el verdadero y eterno Dios, y de una misma sustancia que el Padre, tomó naturaleza de hombre en el vientre de la bienaventurada Virgen, de la sustancia de ella. Bueno, esto es para comenzar. Esto es parte de esa doctrina común. Entonces creemos que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre, es la palabra, es Dios mismo, es de una misma sustancia que el Padre, porque aunque es el mismo Dios, no son la misma persona. El Padre es una persona, ya lo sabes, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, pero personas en el sentido de que tienen una personalidad y una individualidad, no personas como nosotros. Entonces no pienses cuando decimos, el Padre es una persona, pero no es como nosotros, porque no tiene extremidades, no tiene miembros, aunque la Biblia habla de la diestra de Dios y del brazo poderoso de Dios y que los ojos de Dios recorren la tierra. Esos son simplemente figuras antropomórficas para que nosotros podamos entender cómo es Dios. Pero Dios no es así. El único es como nosotros, humanamente hablando, y salvando las distancias, por supuesto, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Entonces, Él es de la misma sustancia que el Padre, pero es otra persona. Un solo Dios en tres personas diferentes, y ese Hijo de Dios que habitó desde la eternidad, siendo uno en sustancia con el Padre, en un momento de la historia humana, como dice Gálatas 4:4, Él toma naturaleza humana, algo que nunca había hecho, en el vientre de María y de la sustancia de ella, es decir, de la humanidad. Entonces, en ese momento, alguien como el Hijo de Dios, que siempre había sido y solamente había tenido una naturaleza divina, en ese momento comienza a tener también una naturaleza humana porque está siendo formado dentro de un vientre humano. ¿De acuerdo? Os explico esto para hacerlo más sencillo, porque si no podíamos leer la definición y ya está. Pero puede ser que no sé, que os resulte un poco complicada de entender porque son términos teológicos. Sigue diciendo esta doctrina común, de tal manera que las dos naturalezas, divina y humana, quedaron inseparablemente unidas, íntegras y perfectas en la unidad de la persona, por lo que hay un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, lo que está diciendo esta doctrina que nosotros creemos es que de ninguna manera en el momento de la unión hipostática, es decir, cuando Dios se hace hombre, cuando el Hijo de Dios toma forma humana y tiene un cuerpo humano, de ninguna manera, nunca más, su naturaleza divina y su naturaleza humana que han sido, por decir así, fusionados en una sola persona, pueden separarse jamás. Entonces, en un sentido, Cristo es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Quedémonos con este último término. ¿Dios es omnipresente? Sí. ¿El Hijo de Dios fue siempre omnipresente? Es decir, ¿puede estar en cualquier lugar? Sí. Pero atiéndeme bien a esto. Una vez que el Hijo de Dios se une a la naturaleza humana y tiene un cuerpo humano, ese cuerpo humano ya no es omnipresente en su naturaleza humana.
porque lógicamente nosotros como humanos no podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Y por eso, ahora, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Allí está su cuerpo. Allí está su cuerpo glorificado. Y no puede estar allí con su cuerpo y estar aquí con su cuerpo. Pero sí, en su naturaleza divina, en espíritu puede estar allí y aquí al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, son cuestiones que a veces nos pueden resultar un poco complicadas. Es igual que cuando yo entendí, por ejemplo, pues que en el cielo no vamos a ver a Dios, el Padre. ¿Eh? Y uno dice, ¿cómo que no vamos a ver a Dios el Padre? No, es que no vas a ver ni a Dios el Padre ni a Dios el Espíritu Santo, porque ellos son espíritu. Nosotros vamos a ver a Cristo y viendo a Cristo ya estamos viendo a Dios. No vamos a necesitar, no vamos a decir, mira, allí está el Padre y allí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. No, nosotros vamos a estar con Cristo y estando con Él ya estaremos para siempre con Dios. Esto también lo digo en términos humanos, porque no sabemos cómo va a ser esa situación cuando estemos en la presencia de Dios. Pero no te quedes con pena de que, por eso la Biblia, como vamos a leer hoy, dice, a Dios nadie le vio jamás. Es una esencia, es un ser que se manifiesta en la persona de Cristo para que nosotros podamos conocerle, que se revela de esa forma. Si no, no podríamos conocerle personalmente. Bueno, entonces encontramos ahí que esas dos naturalezas, la divina y la humana, quedan inseparablemente unidas, ¿vale? En un solo hombre, en una sola persona, en un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Aún poniendo estas definiciones, podrías no estar de acuerdo con alguna frase. Tampoco pasa nada. Esto es para meditar. Si hay, pues, iglesias y, digamos, religiones y confesiones y catecismos, aunque esto te puede sonar muy católico, pero se llama así, en el tema de las creencias doctrinales que tiene una iglesia, aunque en algunas pueda que no estés de acuerdo, tampoco pasa nada. Esto es para que pensemos en cuanto a lo que creemos. Pero bueno, en estos términos y estas definiciones que estamos dando son tan exactas teológicamente que va a ser muy difícil que tú puedas quitar una frase y poner otra que te guste más. Porque a lo mejor, si yo hago eso, igual puedo estar incurriendo ya en un pequeño desliz herético. Por eso que esto no es para cualquiera, el hecho de definir cosas teológicas. Pero sí que nos deben hacer pensar, porque nosotros no creemos en esto simplemente porque un día alguien lo escribió. Si no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, pero tengo que dar mis razones bíblicamente y teológicamente de por qué no estoy de acuerdo. De hecho, ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos errores que tuvo Lutero. Y dirás, ¿cómo que Lutero tuvo errores? Pues sí que tuvo errores. Errores teológicos, errores que, bueno, realmente si estudias la vida de Lutero te vas a sorprender. Porque Lutero era un hombre como nosotros. Lutero vivió en una época donde estaba muy influenciado también por el catolicismo romano. Y es verdad, nosotros lo tenemos como alguien muy importante en el sentido de que fue uno de los grandes reformadores, que dejó la Iglesia Católica Romana, que clavó las 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg y es verdad, y gloria a Dios por lo que hizo. Pero luego tenía cosas y creía cosas que eran terribles. Él era por completo un antisemita, odiaba a los judíos, los trataba como perros, así de claro, simplemente para que conozcáis historia. Él, por ejemplo, decía que el libro de Santiago no era un libro que se debería incluir en la Biblia, porque para él
no era un libro inspirado. ¿eh? La vida y las palabras de Lutero fueron casi un testimonio pésimo de lo que debe ser las palabras de un cristiano. Lutero habló pestes, ya por no decir pecados contra la Iglesia romana, trató al Papa como un animal, y claro, es verdad que cada uno es hijo de su tiempo, y él estaba cansado de tantas hipocresías de la Iglesia romana, etcétera, etcétera. Pero Lutero tuvo muchas meteduras de pata en su vida y sobre todo en su forma de expresarse, porque era tan tajante y tan burlón que, bueno, si queréis lo podéis leer en la historia de la Iglesia. No voy a ser yo aquí el que le quite flores, porque también Dios lo usó grandemente. Ahora, en cuanto al tema cristológico, encontramos esta cosa que pensaba Lutero. Él decía, si Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, como dice Hebreos 10:12, y la diestra del Padre, es decir, su mano poderosa, está en todo lugar, está en todas partes, porque Dios es omnipresente, entonces él llegó a la conclusión de que Cristo también está en todas partes, igual que en el pan y en el vino de la Eucaristía. Entonces, ¿qué creía Lutero? Que como el Padre y la diestra del Padre, basado en ese versículo, pues Dios es omnipresente, pues entonces Cristo, que también es Dios, es omnipresente. Y cuando estamos participando del pan y del vino, ahí de una forma física también se está manifestando el Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros no creemos en algo así. Por supuesto que Lutero no creía en la transustanciación, es decir, la Iglesia Católica Romana cree que en el momento en el que se reparte la Eucaristía, el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Porque la Iglesia Católica Romana cree que es la Iglesia la que da la salvación a través de la Eucaristía. Es como que si todavía Cristo literalmente se hiciese carne y se hiciese sangre para dar su vida por aquellos que lo toman. Y los que se apropian de ellos, tomando esos símbolos, pues literalmente están comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo. Esto no es algo que nosotros creemos, de hecho la Biblia no lo dice. Nosotros creemos que la presencia espiritual de Cristo se manifiesta en medio de nuestros cultos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque también este versículo tampoco es que se refiera para cuando nos reunimos para el tema de la cena del Señor, pero a veces lo usamos así. Lo que está claro es que Cristo se manifiesta. Ahora, como dijimos antes, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? A la diestra del Padre. Entonces, Cristo, cuando tú tomas el pan y el vino, no viene en persona literalmente con su cuerpo a la iglesia, sino que está de una forma espiritual, con su naturaleza divina, omnipresente allí en tu iglesia local y en las demás iglesias locales. Pero con su cuerpo humano y con su naturaleza humana, lógicamente no puede estar en otros lugares, porque lo ha decidido así. Bueno, ¿qué pasaba con Lutero entonces con este tema? Pues él decía que el verbo de Dios y sus atributos quedaban encerrados en la humanidad de Cristo. Es decir, que como el Hijo de Dios se hizo humano, entonces todos sus atributos divinos también quedaban encerrados dentro del cuerpo y no podía usarlos de una forma sobrenatural. Que esto también es otro error, porque con esto Lutero estaba diciendo como si Cristo tuviera una sola naturaleza. Estaba diciendo, como Cristo se hizo humano,
Entonces se limitó a sí mismo a tal grado que perdió sus atributos divinos por haberlos metido dentro de un cuerpo humano. Y eso no es así. Bueno, errores de Lutero. Ahora, otro tema en cuanto a esto es algo que se llama la cristología antropocéntrica del siglo XIX. Esto tiene que ver con el hombre, el ser humano, ¿vale? Todo lo que es antropos o antropocentrismo, pues tiene que ver con el hombre, la antropología. Entonces, en el siglo XIX se creía algunas cosas también y se llegaron a dar una serie de definiciones cristológicas, pero que estaban centradas en el hombre y no en Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, se comenzó a hablar mucho del Jesús histórico. ¿Qué significa eso? Porque nosotros, por supuesto, también creemos en un Jesús histórico. Es decir, Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, real, que nació de la Virgen María, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En esa cristología del siglo XIX se comenzó a evitar todo el tema de los milagros de Cristo y se empezó a hablar de Cristo solamente como alguien humano. Entonces no importaban los milagros, no importaba realmente su divinidad, sino que se empezó a enfocar, se empezaron a enfocar los temas y los teólogos en la naturaleza humana de Cristo. Un gran profeta, un gran sabio, un gran hombre. Y claro, si tú ves a Jesús así y dejas de lado todos sus milagros, entonces ¿de qué estamos hablando? Cuando se deja de lado al Cristo sobrenatural, entonces estamos viendo solo a un hombre. Y eso no puede ser. Un teólogo católico que se llamó Anton Gunther, él comenzó a hablar y a definir que la personalidad tiene que ver con la autoconsciencia. Entonces empezó a decir, Cristo tenía autoconsciencia de sí mismo, sabía quién era, pero él usó esos dos términos como sinónimos. Y entonces empezó a decir lo siguiente, Cristo, como tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, entonces, decía Gunther, también tenía que tener dos conciencias. Fíjate, esto puedes decir, sí, claro, pues no, no, Cristo solo tenía una conciencia de sí mismo, de quién era. Jesús no tenía un problema de varias personalidades. Jesús no tenía dos personas dentro de una, era una sola persona, con dos naturalezas, con dos mentes, con dos voluntades, pero no con dos conciencias diferentes. Porque si esto fuera así, entonces cuando hablamos de que Dios es tres personas, también tendríamos que hablar de que Dios son tres conciencias diferentes. Y no es así. Dios es uno, por lo tanto solo hay una conciencia en Dios. Y Jesús es solo uno, entonces solo hay una conciencia en Cristo. Por eso que Cristo es una persona, un yo y una conciencia. Vale, algunos podéis decir, bueno, a mí eso no me importa, que me parece demasiado complicado. Bueno, a ti puede que no te importe, pero es la forma de definir cómo se qué conciencia tenía Cristo de sí mismo. Entonces, si tú quieres ser bíblica y teológicamente correcto, tienes que pensar que Cristo era una sola persona, que tenía un solo yo, ¿sí? Y que tenía una sola conciencia de sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto, ya os digo, puede ser un poco complicado de entender, pero esto dio origen a más herejías y a cosas que sucedieron hace 2 siglos.
Luego también comienza la herejía modernista. Y tranquilos porque ya estamos terminando con esto de las herejías y nos centraremos más en lo que la Biblia nos está diciendo en cuanto a Cristo. Pero fijaos que aún teniendo la Biblia, los teólogos toman diferentes partidos y posiciones en sus formas de pensar. Esto ya ocurre en el siglo XIX y en el siglo pasado. Entonces hay un ataque a la fe de Calcedonia. ¿Os acordáis que en Calcedonia, en ese concilio, se habló de que Jesús tenía dos naturalezas y se llegó a una conclusión? Pero ahora, en la teología más liberal y más modernista del siglo XX, pues se empieza a hablar de que la doctrina de las dos naturalezas en una sola persona, fíjate lo que dice aquí este hombre llamado Gerrit Verkuver, que si tú has estudiado algo de teología o has leído algo de teología, te tiene que sonar el apellido Verkuver, ¿sí? Porque fue un teólogo muy bueno, pero que dijo cosas que no son correctas bíblicamente. Dijo: la doctrina de las dos naturalezas en una sola persona es irreal, inimaginable e insostenible a la luz de una reflexión genuinamente religiosa. Bueno, pues nosotros no creemos así. Nosotros creemos en una persona con dos naturalezas, que es Jesucristo. Y de ninguna forma eso es irreal, inimaginable e insostenible. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es la influencia modernista y antropocentrista del teólogo Verkuver, de quitar de Cristo los milagros, la divinidad, y de hacer de él un simple hombre que Dios eligió para sus propósitos. Vale. También otras herejías que sucedieron, ya veis que no hace tanto, fueron, por ejemplo, el socinianismo. ¿Qué decía el socinianismo? Pues que la obra de Cristo no era sustituta. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz no sirvió para sustituirnos a los pecadores y morir por nuestros pecados. Entonces, fíjate, si decimos eso, entonces estamos echando abajo toda la doctrina de la sustitución, que es muy importante también, y así la entendemos bíblicamente. Otra herejía modernista fue el racionalismo, que tiene que ver un poquito con esa forma de pensar de la época. Los racionalistas creían que el único árbitro que podía decir y definir las cosas era simplemente nuestra razón. Entonces, un milagro es inexplicable, razonablemente, humanamente hablando, así que no puede ser cierto. Fijaos. Entonces, si todo lo que concierne a Cristo tenemos que explicarlo a través de nuestro razonamiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que nosotros somos los que definimos la teología, y no es así. Nosotros tenemos que someternos a doctrinas teológicas bíblicas, aunque no las entendamos, porque son la revelación de Dios. No porque yo no lo entienda, tengo que negarlo. Y eso es lo que estaba pasando. Y llegamos más allá todavía con el modernismo. El modernismo, pues, fue también una filosofía teológica donde se ve al Cristo de la fe como algo mágico, fantasioso y autosugestivo. Y claro, entonces ya esto echa por tierra completamente la inspiración bíblica, la divinidad de Cristo, los milagros de Cristo, la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo. Entonces, toda la doctrina bíblica evangélica se cae si uno piensa de esta forma. Por eso hablamos de herejías modernistas. Bueno, vamos a comenzar ya a analizar un poquito quién es Jesucristo. Vimos un poco las formas de pensar, digamos así, equivocadas.
Tenemos que respetar su forma de pensar de estas personas, pero cuando las mm, contraponemos con la Biblia, nos damos cuenta de que ojean, de que no cuadran. No podemos dejar que el humanismo, el racionalismo, la forma de pensar del siglo en el que vivimos le quite a la Biblia su poder sobrenatural. Porque si no hay salvación sustituta del ser humano, si no hay perdón de pecados, si aquel que murió en la cruz era simplemente un hombre y no era el Hijo de Dios, entonces, ¿qué esperamos del futuro y de la vida eterna? Para eso, como dice la Biblia, comamos y bebamos, y mañana moriremos. Disfrutemos de la vida, olvidémonos de todas estas tonterías que nos han contado que no son ciertas. Y eso no es así, porque cuando estudias la Biblia no puedes dejar aparte los milagros de Dios, porque desde Génesis ya te encuentras a Dios haciendo milagros, y así aún hasta el final, hasta el Apocalipsis. Bueno, ¿cómo vemos que realmente Jesús fue un hombre? Bueno, esto lo puedes estudiar hasta en libros de historia. Ni siquiera necesitas libros cristianos para reconocer que Jesús de Nazaret fue un hombre registrado en la historia. Y para ello, nada mejor que irse a Mateo, donde te encuentras en esa primera veintena de versículos con toda su genealogía. A veces decimos, qué aburridas son las genealogías. Bueno, pero en el caso de Cristo, te están mostrando de dónde viene la naturaleza humana de Cristo. Es decir, si María fue su madre, ¿quién fue la madre de María y su abuelo y su bisabuela y su tatarabuelo y su tatara? Y entonces llega ese momento y ahí Mateo está haciendo una genealogía. La genealogía también por parte de José, y en Lucas también te encuentras de parte de María. Es decir, que en cuanto a la humanidad, en cuanto a la carne, Jesús tiene antecedentes, tiene personas que le precedieron y que fueron eh, fueron aquellos humanos que fueron perpetuándose en la historia y de los que va a nacer Cristo, aunque solamente de una mujer, por supuesto, sin un padre biológico, porque el único padre que tiene Jesús es Dios, pero sí de María y de José como padre adoptivo. Pero eso, estudiándolo, te vas a dar cuenta cómo todas las profecías que se van a aplicar a Cristo como Mesías y como aquel que va a venir de la tribu de David y que va a ser el hijo de David y que va a tener esto y lo otro, tiene todas las virtudes, las características y los requisitos para reinar humanamente hablando, porque tiene una línea mesiánica. ¿Eh? Muy bien. Entonces, la genealogía de Jesús es importante. Si leéis, por ejemplo, en Hechos 2:22, y como os digo, vamos a estar leyendo sobre todo la Biblia, la palabra, dice, escuchad esto, israelitas. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios avaló ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que, como bien sabéis, Dios realizó entre vosotros por medio de él. Así que veis ahí que Pedro, al estar predicando este mensaje allí en Hechos, ya está reconociendo que Jesús de Nazaret, primero, era hombre, porque todos le conocían, era Jesús de Nazaret, pero Dios obró a través de él milagros, prodigios, señales, etcétera, etcétera, la muerte, su resurrección. Entonces está mostrando que Jesús era humano, pero que también era divino. Hay muchos versículos que nos muestran a Jesús como hombre. Entonces vamos a ir viendo, hoy no vamos a poder ver todos, pero vamos a ir viendo versículos que nos muestran
por qué Jesús de Nazaret era un hombre y también por qué era Dios. Pero tiene que ser la Biblia la que nos convenza de esto, no solamente un libro de historia. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de una persona humana, de la naturaleza humana? En primer lugar, no hay un ser humano si no tiene cuerpo. ¿Mm? Por ejemplo, Hebreos 10, versículo 5, dice, por eso dice Cristo al entrar en el mundo, no has querido ofrendas ni sacrificios, sino que me has dotado de un cuerpo. Es decir, cuando, digámoslo así, por, por hacerlo sencillo, cuando el Hijo de Dios está dejando su gloria y viene a nacer del vientre de María, está hablándole al Padre y le está diciendo, no me has querido mandar simplemente como una ofrenda, es decir, me has preparado un cuerpo humano. Así que encontramos a Cristo con una naturaleza humana porque Él nace de una sustancia humana también. Así que Jesús no solamente tenía cuerpo, sino que también tenía emociones como la nuestra. ¿Os acordáis cuando vimos el tema de las herejías? Que algunos decían, no, eso era una especie de espíritu, una emanación de Dios que vino, pero de ninguna manera. Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Era diferente porque tenía dos naturalezas, dos voluntades, etcétera, etcétera. Pero fue humano como nosotros y tenía emociones, sentía las cosas. Mira lo que dice Marcos 14:34. De hecho, cuando Walter predicó el domingo acerca de estos versículos, aunque estuvo en el Evangelio según Mateo, aquí en Marcos 14:34 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad. Y aquí encontramos realmente a alguien totalmente humano, que estaba lleno de tristeza, que estaba profundamente deprimido, tanto que decía, mi alma está triste hasta la muerte. Y por eso un ángel del cielo tuvo que bajar para fortalecer a Cristo, porque nos decía Walter el domingo que podría haber sucedido de que semejante tensión emocional, espiritual de lo que estaba viviendo Cristo en el Getsemaní, podría haberlo matado allí. Y tuvo que venir un ángel del cielo para, de una forma sobrenatural, levantar a aquel hombre, porque era humano y porque no podía soportar el pensar de llevar tal carga de pecado. Tristeza de muerte. Jesús tuvo emociones, porque era como nosotros, y las tiene hoy también. Más cosas. Otro elemento de la naturaleza humana es que tenemos un espíritu, es decir, tenemos algo que nos comunica con Dios, algo que no se ve, es una parte inmaterial. Y lo podemos leer también en Lucas 23:46, cuando antes justo de morir, Jesús dice así, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, murió. Así que Jesús tenía espíritu, ¿verdad? Tenía espíritu. Tenía espíritu humano. Tenía espíritu humano. Y fue en ese espíritu humano en el que tuvo que soportar el pecado tuyo y el mío. Cuando Jesús en la cruz del Calvario, antes de poder
volver a decir Padre, como dice aquí. Clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está clamando la naturaleza humana de Jesús. Porque el espíritu humano de Jesús estaba experimentando lo que experimenta un incrédulo cuando está en el infierno. La ira, la condenación de Dios. Y esto es algo que nos supera. Porque nosotros no podemos explicar esto. El espíritu de Jesús, su naturaleza divina, no podía experimentar esto, pero sí su naturaleza humana. Y ahí entramos en las profundidades trinitarias que no podemos explicar. Pero lo que está claro es que Jesús estuvo dispuesto a sufrir el infierno por ti y por mí. Porque cuando aquella copa de ira se volcó sobre Cristo y su espíritu humano fue cargado, es que no podemos explicarlo, queridos hermanos. Porque a veces intentando explicarlo puedo cometer otra herejía teológica. Pero Jesús tuvo un espíritu. Y fíjate cómo es Jesús mismo el que tiene que entregar el espíritu. Es muy curioso esto porque cuando una persona muere, lo primero que hace es expirar, ¿verdad? Su último suspiro. Y cuando muere, expulsa el espíritu. Y los que habéis visto a personas morir, veis que dan ese último suspiro porque el espíritu humano vuelve a Dios y esa persona muere. Pero fíjate aquí que Jesús primero devuelve el espíritu a Dios y después se deja morir. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza humana de Jesús, al estar vinculada con la naturaleza divina de Jesús, no podía morir, a menos que voluntariamente Jesús dijese, papá, he terminado la obra. Así que ahora te voy a devolver mi espíritu. Y hace todo lo contrario a lo que hacemos los seres humanos. Primero, devuelve el espíritu y después inclina su cabeza y muere. Porque era Dios. Entonces, quien muere en la cruz del Calvario no es Dios, ¿vale? Es Cristo en su naturaleza humana. Esto es importante porque a veces, como Jesús es Dios, pues a veces intentamos explicar y decimos, Dios murió en la cruz. No, Dios no puede morir. Quien murió en la cruz fue Jesús de Nazaret, que era Dios, pero que murió con su naturaleza humana, porque su naturaleza divina no puede morir. ¿Sí? ¿Veis qué complicadas son estas cosas? Pero bueno, estamos entrando en terreno que es difícil de explicar. Pero volviendo al tema de la naturaleza humana, donde encontramos a Jesús con un espíritu como el nuestro, también encontramos que Jesús tuvo hambre, que tuvo sed, que estuvo cansado, que tuvo sueño, que tuvo miedo, que tuvo llanto, sufrimiento, ira, sorpresa, fue traicionado. Aquí te encuentras a Jesús como humano. Y te encuentras también a Jesús que estuvo sujeto desde su nacimiento humano al crecimiento, a la obediencia, a la tentación, a la motivación y también a la libertad de hacer cosas. A veces pensamos en Jesús como si fuera un superhéroe, como las películas que vemos en la tele de Superman,
Y entonces pensamos, qué guay tuvo que ser cuando Jesús era niño y hacía milagros allí entre sus amigos. Y los amigos decían, ¡guau, Jesús, ¿cómo haces eso, tío? Eso no es así. Jesús creció como un ser humano normal. Tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a hablar, porque se limitó a sí mismo. Él era Dios, pero no usó sus atributos. Lo vamos a ver luego cuando él crece en su ministerio y a veces usaba sus atributos divinos para, por ejemplo, caminar sobre el mar, pero en otros momentos está cansado y no usa y aprovecha su poder divino para quitarse el cansancio o para quitarse el hambre. Esa es esa dualidad que tenemos ahí entre un ser humano que era Dios, pero que era humano también. Entonces Jesús, a medida que va creciendo y que va mm, creciendo como un ser humano normal, como un bebé y luego un niño y va aprendiendo la Torá y le van enseñando la Biblia, él empieza a darse cuenta de que él es alguien diferente a los demás y entonces empieza lo que se conoce como esa conciencia mesiánica. Es como si en un momento, cuando eres niño, imagínate que empiezas a leer la Biblia y empiezas a leer y dices, esto que estoy leyendo aquí parece que soy yo. Bueno, eso es lo que pensamos que le pasó a Jesús, porque él cuando era bebé, pues lloraba y no hablaba, y tuvo que aprender el idioma humano, no porque él no lo supiese por ser divino, sino porque se limitó a sí mismo. Ese fue su kenosis, fue su vaciamiento, lo que hablamos el otro día en cuanto a Filipenses capítulo 2. Él deja su gloria y deja sus atributos ahí sin usar para hacerse como nosotros. Y entonces empieza a conocer y a darse cuenta, pero claro, como es un ser humano perfecto, sin pecado, enseguida empieza a darse cuenta de que él no es solamente un ser humano, no es solamente hijo de María y de José, sino que es Dios. Y entonces empieza a formarse en él toda esa conciencia de sí mismo que durante los primeros 30 años no encontramos porque él se dedicó sobre todo a cuidar de su familia. No sabemos si hizo milagros o no hizo milagros, pero la Biblia no nos habla de eso. Jesús era el hijo mayor de María. No sabemos cuándo falleció su padre adoptivo José, pero seguramente falleció pronto. Y él como hijo mayor se tuvo que hacer cargo de la familia, de María y de sus hermanos y de sus hermanas. Y él siguió trabajando en la empresa de su padre, que era la empresa de carpintería, ¿vale? Y que la carpintería de aquella época era una especie de empresa de construcción que se dedicaba no solo a la madera, sino también a la piedra. Así que Jesús posiblemente fue más albañil que carpintero, aunque nos suene un poco raro, porque así es como vivían en aquella época. Y eso es lo que significaba ser carpintero. ¿Eh? Y él tuvo que aprender como humano a ser obediente, a poner la prioridad de que primero es mamá y mis hermanos, por supuesto, primero es Dios, pero el ministerio de Jesús que iba a comenzar cuando él llegase a los 30 años, todavía era algo futuro, mientras había que dar testimonio de lo que es un verdadero hombre perfecto que cuida de su familia. Y eso es lo que hizo Jesús. Y luego sí, llega el momento en el que ya siente que Dios le dice, hijo, es el momento de salir al mundo, de dejar ese trabajo que tienes secular, de darte a conocer porque eres mi hijo y sabes que has venido a esta tierra con un propósito. Así que es tremendo, ¿no? Pensar en todas estas cosas. Bueno, por ser humano,
Jesús es representante y sustituto de la humanidad. Primera de Juan 2:2 dice, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Así que si Jesús no hubiese sido humano, no hubiese sido como nosotros, no hubiese tenido un cuerpo, una mente, un espíritu, no habría podido realizar la función, primero, de ser el segundo Adán y vivir de una forma perfecta y obediente como tuvo que haberlo hecho Adán, pero no lo hizo, y segundo, haber podido ocupar nuestro lugar en la cruz como un cordero inocente y sin mancha, para derramar su sangre por los pecados del mundo. Ahora aquí vamos a entrar en un debate bien complicado. Lo voy a intentar hacer fácil, pero esto lo vamos a hacer el próximo día, ¿vale? Porque aquí dice que Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y dice, pero no solo los nuestros, está hablando Juan ahí, sino también los del mundo entero. Entonces, aquí la pregunta es, cuando Jesús muere, ¿está diciendo que muere por los pecados de todo el mundo? Es decir, que todas las personas entonces se van a salvar. O, como dice una rama extrema del calvinismo, no murió por todos, solo murió por los elegidos, por aquellos que iban a recibir el regalo de la salvación. Bueno, pues ese va a ser el tema tan bonito y tan complicado del próximo día. Tranquilos porque no nos vamos a meter de lleno en eso, simplemente vamos a intentar explicar cómo puede ser que Jesús muere por todo el mundo, pero al mismo tiempo no todo el mundo se salva. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues eso lo veremos en el próximo capítulo, si Dios quiere. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejar aquí el tema de hoy. Espero que esto no os traiga pesadillas esta noche, porque son temas difíciles. Y ya digo, yo procuro no decir una palabra que esté fuera de lo teológico o de lo bíblico, pero aún así me puedo equivocar. Entonces, si en alguna cosa creéis que estoy diciendo algo que no es correcto, pues decídmelo porque sois mis hermanos y hermanas en Cristo. Sí, esto es un poquito la teología y la cristología evangélica de las asambleas de hermanos, y que debería ser, como hemos visto en esos catecismos y doctrinas de fe, pues algo, es muy difícil salirse de ese resumen del que hemos hablado al principio, si queremos ser teológicamente correctos. Pero, más allá de todo esto, como decimos siempre, si el amor de Dios no es lo que nos llena y no es lo que mostramos a los demás, ¿de qué nos sirve tanta teología? Si mi mente pesa 100 kilos de conocimiento y mi corazón es como una uva pasa que no ama a nadie, ¿de qué sirve? Por eso el conocimiento es importante, la teología es importante, pero lo más importante es vivirlo. Es mejor saber un poco menos de amor y vivirlo, y hablar a otros de Cristo y de la obra que realizó en la cruz del Calvario. Muy bien, cualquier pregunta que tengáis o dudas, que seguramente no tenéis ninguna, ¿verdad? Pues las podéis hacer, que aquí estamos para ayudaros en lo posible. Vamos a orar entonces. Padre, nos sentimos abrumados de intentar comprender estas cosas tan profundas, Señor. Pero te agradecemos que Cristo fue como nosotros,
que no nos predicaste el Evangelio desde el cielo, que no viniste volando en un ángel con un altavoz y diciendo cuántos quiero a todos, mis queridos hijos o criaturas, sino que nos demostraste el amor de una forma terrible, pagando lo que nosotros teníamos que pagar, sustituyéndonos en la cruz del Calvario, haciendo la obra de expiación, siendo la propiciación por nuestros pecados. Cuando no había solución para nosotros, tú decidiste darte y entregarte por nosotros. Y ni siquiera nos imaginamos lo que es eso, Señor. Cuando lleguemos a la eternidad y podamos ver a Cristo, y podamos ver sus marcas, sus agujeros, algo impensable en la eternidad, agujeros en su cuerpo, por amor a nosotros, ¿qué más podremos decir? Por eso, gracias por habernos salvado, gracias por haber dado tu vida por nosotros cuando ya nadie daba nada por nosotros. Tú nos amaste tanto. Pero, Señor, queremos ahora también cumplir la misión que tenemos como cristianos en este mundo. Sea en medio del dolor o del sufrimiento o de la persecución o de la guerra o en lo que tú permitas en nuestra vida, que nuestra vida sea un reflejo de tu amor en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. El mundo, Señor, se está poniendo tan mal que por un lado nos alegramos, Señor, porque eso significa que Cristo viene y que las cosas se van cumpliendo y que pronto veremos a Cristo, Jesús, sentado en el trono de David en Israel. Y qué maravilloso será cuando podamos decir, la Biblia tenía razón. Era verdad. Todo lo que Dios reveló era verdad. Gracias, Señor, por todo esto. Ayúdanos a vivir estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.